Comenzamos ahora con la presentación de David Hume. Es una sola clase que vamos a dedicarle a este importante filósofo escocés y que dentro del programa lo estamos presentando en oposición o en tensión con Renato Descartes, en la medida en que vamos a ver que las principales afirmaciones de Descartes, que entrarían dentro de lo que podemos llamar la metafísica, van a ser refutadas por Hume, o por lo menos criticadas. Y en este sentido, entonces, vamos a ir viendo los distintos elementos de su pensamiento. Acá tenemos entonces una imagen de él, es la más tradicional, lo vemos con una mirada serena, estaría bien alimentado y con mucha elegancia. Este cuadro me interesa porque sintetiza las diferencias entre el racionalismo, que no es solo cartesiano, y el empirismo, que no es solo humeano, pero diríamos que son sus exponentes más destacados de una y de otra posición. Igual tengamos presente que Hume y Descartes no son estrictamente contemporáneos. El racionalismo, estoy siguiendo entonces la tabla. En el racionalismo el ser humano es fundamentalmente mente o razón. Lo corporal es secundario. Mientras que en el empirismo el ser humano es fundamentalmente una totalidad y por lo tanto lo corporal debe ser tenido en cuenta. El principio de conocimiento en el racionalismo se conoce sin la ayuda de la experiencia. Tengan presente Descartes, por ejemplo, ¿no? el escaso rol o nulo que tiene la experiencia en la percepción de sí mismo, en la valoración de los datos de los sentidos, mientras que en el empirismo solo se conoce a través de la experiencia. Ese es el punto de partida radical. En ese sentido, entonces, estamos planteando dos modelos de ciencias referenciales. En el racionalismo, las ciencias matemáticas, que significan juicios necesarios y a priori, ¿no? A priori quiere decir independientemente de la experiencia, y necesario quiere decir que es de un modo y no puede ser de otro, mientras que en el modelo de ciencia para el empirismo, si bien las matemáticas van a ser importantes, pero no van a suponer estrictamente un aumento del conocimiento, sí van a interesar las ciencias fácticas, las ciencias de hechos, es decir, aquellas que dan cuenta de juicios particulares y contingentes. Recuerden que contingentes es lo que es de un modo y puede ser de otro. El fundamento filosófico para el racionalismo es metafísico. Metafísico en el sentido de que se demuestra la existencia de lo trascendente, depende del sistema de eso que los sentidos no pueden captar, por ejemplo, la figura de Dios, mientras que el empirismo es antimetafísico. El modo en que se entiende la razón en el racionalismo es con conocimientos previos, independiente de la experiencia. Tengan presente las ideas innatas que ya vimos en Descartes, que esas ideas innatas era la idea de Dios, pero también había sustancia, y también había principios necesarios que había que reconocer con los que venía la mente. Mientras que desde el empirismo, la razón es una tabla rasa. Tabula rasa, ¿qué quiere decir? Que es lo que también en otros lados llaman una hoja en blanco, una hoja
vacía, sin nada escrito. La función de la razón, y vamos a verlo con lo que son los principios de funcionamiento, solo ordena, organiza los materiales que proveen los sentidos. Es decir, el conocimiento es a posteriori. Depende de lo que nuestros sentidos nos proveen y que son quienes van, digamos, a escribir sobre esa hoja en blanco, esa tabla rasa. Y entonces veamos estos tres principios, ¿no? El de causalidad, sustancia y alma, que desde el punto de vista del racionalismo son ideas innatas. Esos tres principios van a ser criticados desde el empirismo y en particular con Hume, ¿no? Esto simplemente entonces como un esquema para que se tengan presente que estamos trabajando con esa oposición. Tradicionalmente se plantea después la figura de Kant, que nosotros no trabajamos, como quien de algún modo sintetiza y supera estas distinciones. Acá puse simplemente imágenes de los principales filósofos racionalistas, ¿no? Descartes, Leibniz y Spinoza, ¿no? en cierta sucesión temporal. La figura de Descartes ya la vieron, y los principales filósofos empiristas, ¿no? Es Francis Bacon, John Locke y David Hume, ¿no? en una sucesión temporal, ¿no? No podría ver que hay, digamos, la figura muy enjuta y delgada de John Locke se contrapone a la muy saludable de Hume. Bueno, vayamos entonces simplemente como una presentación general a los aspectos biográficos y literarios de Hume. Hume es un filósofo empirista escocés, es la figura máxima de la Ilustración inglesa y del empirismo británico, y uno de los pensadores de mayor influencia en la filosofía posterior. Lo va a hacer por la radicalidad con que asume su posición empirista. Nació en Edimburgo, que sigue siendo la capital de Escocia. Estudió en la universidad de esta misma ciudad. Estuvo más interesado por literatura e historia que por la abogacía, profesión a la que quiso dedicarle su familia. A los 18 años decide marchar a Francia para dedicarse a los estudios literarios y filosóficos. Durante los años que pasó en Francia, primero en Reims y luego en La Flèche, escribió el Tratado sobre la naturaleza humana, publicado en 2 volúmenes cuando tenía 28 años. ¿No? Tengan en cuenta que la escuela de La Flèche fue también donde se formó Descartes, ¿no? Y este Tratado sobre la naturaleza humana, bueno, son dos gruesos volúmenes, están editados en castellano también. El libro se describía desde el título como un intento por introducir el método experimental de razonamiento en los temas morales. Cuando habla de los temas morales se está refiriendo también a la conducta humana. Recuerden que la palabra moral, que es una palabra latina ligada a ethos, a ética, se traduce también como costumbre, como hábito. Y entonces lo que quiere hacer es introducir algo así como una mirada experimental, científica en esa dimensión, dentro del comportamiento humano. De esta obra decía que nació muerta al salir de galeras por el nulo éxito que tuvo, aunque es la obra principal para juzgarlo desde la posteridad. Nació muerta al salir de galeras. Galeras es simplemente el modo antiguo para hacer
impresión de los libros, ¿no? Y es eso lo que está haciendo referencia a una especie de primer fracaso editorial. De 1748 son los ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano, que en 1758 llamó Investigación sobre el entendimiento humano, que reformula parte del tratado, y en 1751 la Investigación sobre los principios de la moral, que hace lo mismo con esos temas, ¿no? La Investigación sobre el entendimiento humano, entonces, es un librito bastante más reducido en términos de páginas que el Tratado sobre la Naturaleza Humana, y es el que habitualmente se estudia o se trabaja cuando nos estamos refiriendo a los principios del conocimiento desde Hume. En 1752 apareció Discursos Políticos. Esta fue la única obra mía, dice Hume, que tuvo éxito desde el momento de su publicación, texto que parece haber ejercido considerable influencia sobre los padres fundadores de los Estados Unidos. Sus escritos chocaron a las autoridades religiosas y a veces reescribió suavizando sus opiniones. Escribió en 1757 una Historia Natural de la Religión, texto que también se consigue en castellano, al menos estaba en la editorial Eudeva hace bastante tiempo. Trata de dar una visión del mundo racional, es decir, secular y no religiosa, pero también criticando la metafísica tradicional, que, cito, no es propiamente una ciencia, sino que se origina en los estériles esfuerzos de la vanidad humana por penetrar en temas esencialmente inaccesibles al entendimiento, ¿no? Esta crítica a la metafísica, que obviamente podemos representar con Descartes, justamente ese es el título de sus meditaciones, pero que también obviamente podemos ir más atrás y incluir a Platón. Digo simplemente por presentar a quienes ya trabajamos, ¿no? Escribió una historia de Inglaterra de considerable éxito comercial que llegaba hasta la Revolución de 1688, y cito, se le ofrecieron oportunidades y estímulos para completar la obra, continuando la exposición hasta su propio tiempo. Se cuenta que su negativa final fue expresada en términos devastadoramente exhaustivos. Muy graciosa esta negativa, o por lo menos muy graciosa desde mi punto de vista, que no tiene que ser compartida. Dice: debo declinar solemnemente esta oferta, sino toda otra de naturaleza literaria, por 4 razones. Porque soy demasiado viejo, tenía cerca de 55 años, demasiado gordo, demasiado perezoso y demasiado rico, ¿no? Es muy gracioso lo de perezoso y rico, se entienden bien, lo de viejo y no demasiado, y lo de gordo para nada, para vincularlo, pero bueno, pudo decir que no sin demasiada dificultad. Por último, podemos decir que viajó a París como secretario privado de Lord Hertford, embajador en Francia. Regresó de Francia con su amigo Jean-Jacques Rousseau, cuya obra Emilio le causaba problemas. Ese es un capítulo también de su vida. Ocupó el cargo de subsecretario de Estado, es decir, tuvo alguna actividad política durante 3 años, y se retiró finalmente a Edimburgo, donde murió de cáncer, aceptando su enfermedad con un sentido totalmente epicúreo de la vida, es decir, en haberla gozado mientras pudo. Entonces, en su autobiografía, editada por Adam Smith, su amigo,
se definió como hombre de disposición cordial, con sentido del humor, jovial y social, cuyo carácter no lograron agriar los reveses de fortuna contra su deseo de fama literaria. Y de algún modo podemos decir que el retrato que vimos con esa amable sonrisa está transmitiéndonos su carácter. Bien, vamos a esta diapositiva concreta. Hume como filósofo de la naturaleza humana. Propuso una nueva teoría o concepción del hombre que, según creía, difería significativamente de la de sus predecesores. Esta concepción revolucionaria invierte completamente la concepción tradicional de la naturaleza del hombre. De acuerdo con la antigua definición, el hombre es un animal racional. Por tanto, realiza completamente su auténtica naturaleza o expresa plenamente su esencia, solo en la medida en que controla su vida y su pensamiento mediante la razón. En cuanto abandona esta idea, deja de ser distintivamente humano y existe solo como una parte del mundo meramente animado. Descartes, por ejemplo, creía que los animales no humanos no tienen alma. Son autómatas físicos cuya conducta puede recibir solamente una explicación naturalista e incluso mecanicista. Por otra parte, un ser humano es en parte una sustancia espiritual y tiene por tanto una voluntad libre y completamente ilimitada. Para Descartes, si el hombre actúa racionalmente, basándose en evidencias, no puede actuar mal, y si hay errores, se debe a que no puede escapar totalmente de su naturaleza terrenal y animal, es decir, no está determinado. Pero la teoría de Hume considera que todo aspecto de la vida humana es explicable de modo naturalista. Si bien por lo tanto rechaza la generalización de la teoría racionalista en tanto teoría a priori, no quiere decir que niegue que sea un animal racional, o mejor aún, que no encuentre importantes diferencias entre los seres humanos y el resto de los animales. Hume cree que solo podemos averiguar lo que realmente son la racionalidad y la auténtica humanidad estudiando las criaturas que las ejemplifican en la realidad. Todo lo relativo al hombre debe ser objeto de investigación científica, naturalista. Hume se interesa por el hombre completo, es decir, no solo sus pensamientos, sino las acciones, los sentimientos, las pasiones y el lenguaje. Bien, simplemente un complemento entonces. Tengamos en cuenta esa tradición entonces de el hombre como animal racional, que es la definición de Aristóteles por excelencia. En Platón habíamos visto que la parte racional, la parte de lo que podemos decir del alma racional, es lo que realmente importa y es la que puede conocer. En Descartes vimos que hay prácticamente una negación de lo corporal. Hume no va a rechazar la razón humana, de hecho podríamos decir, la acepta como una característica, pero no como un dato a priori, es decir, no podríamos saber a priori lo que sería un comportamiento humano racional más que el que se va obteniendo a través de la observación de los comportamientos humanos. No hay algo así como un dato a priori, un dato absoluto, sino que Hume está reconociendo al hombre como una totalidad, y hay que pensarlo, entenderlo, hay que conocerlo desde esa totalidad, en donde también importan los sentimientos, también importan las pasiones, ¿no? Hay acá una acotación sobre Descartes y los animales, que bueno, es cierto, él los pensaba no como teniendo términos afectivos o emociones, sino la capacidad de explicación de la teoría cartesiana
los llevaba a identificar desde el lado de los autómatas. Hume y Newton. Así como Newton proporciona una explicación completamente general de por qué las cosas de la naturaleza ocurren como ocurren, refiriendo multiplicidad de fenómenos a simples leyes, tanto una manzana como el cuerpo humano responden a las mismas, de modo semejante Hume quiere una teoría completamente general de la naturaleza humana, que explique por qué los seres humanos actúan, piensan, perciben y sienten de todas las maneras en que lo hacen. No piensa, por ejemplo, poder explicar todos los aspectos de la naturaleza humana, pero cree disponer de un marco general dentro del cual podría eventualmente llevarse a cabo este trabajo. Acá este paralelismo con Newton, que yo lo retomo, lo voy a retomar en la clase siguiente cuando haga una especie de síntesis introductoria a la época contemporánea, arrancando desde la modernidad. Interesa acá Newton porque con su investigación de la naturaleza y con la posibilidad de dar algo así como una ley general del funcionamiento de la naturaleza, en particular como es la ley de gravedad, estaría subsumiendo en esa ley una pluralidad de fenómenos diferentes, desde la caída de la manzana, por decirlo así, hasta el movimiento de los planetas, y el cuerpo humano también como ente físico, ¿no? Responde a esa legalidad. Hume buscaría también algo así como una ley general que dé cuenta del funcionamiento de los seres humanos. Es decir, está esa idea dando cuenta en términos de explicación general. Y en ese sentido, pongo acá esta cita que permitiría hacer algo así como un cierto paralelismo entre Hume, Freud, el fundador del psicoanálisis, Marx con el comunismo o socialismo científico y el determinismo. La idea de determinismo es la idea de una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento, sea física y mental, está causalmente determinado, es decir, en todo comportamiento humano hay algo así como una relación causa y efecto, donde lo que se haga en el presente va a determinar el estado futuro, es decir, la idea de que habría algo así como leyes naturales también en el ámbito humano y que habría que conocerlas, ¿no? Eso para que se tenga una cierta idea de dónde estamos situados. Acá se está planteando esa posibilidad de hacer una especie de paralelismo. Les leo. Otros autores, como por ejemplo Freud y Marx, también intentaron lo mismo. La meta de los tres es completamente general. Tratan de ofrecer una base para explicar todo lo relativo a los asuntos humanos y las teorías que proponen son a grandes rasgos deterministas. En ese respecto difieren de las concepciones sobre el hombre que encontramos en el cristianismo o en los escritores llamados existencialistas. Recuerden que vamos a ver a Sartre y de hecho también podríamos decir que Foucault o los estructuralistas están más cerca de cierta concepción, entre comillas, determinista. Entonces, reitero, en este respecto difieren de las concepciones sobre el hombre que encontramos en el cristianismo o en los escritores llamados existencialistas, en las cuales se pone el acento en la voluntad y la libre elección y en el formarse a sí mismo propio del hombre, por el cual éste crea en alguna medida, ahí es, medida sería su propia naturaleza, independientemente del mundo en que se encuentra.
hay un marcado interés en la investigación científica de base empírica, ¿no? Y entonces ahí puse esos dos dibujitos, las fichas de dominó que necesariamente deben caer cuando cae la primera. Sería como inevitable la relación causa y efecto. Y el dibujo de la izquierda, que si se dan cuenta tiene la particularidad que esas manos que parecerían estar manejando un títere, en realidad estarían siendo manejadas desde más arriba, es decir, como habría una situación superior que nos está siempre determinando nuestros comportamientos. Interesa detenerse en la concepción nominalista de Hume. El nominalismo, y leo lo que está más abajo, niega la existencia de entidades universales en la realidad, como vimos por ejemplo con las ideas platónicas o en la mente como puede entenderse en Descartes, ¿no? Es decir, el nominalismo es una posición relativa a la significación que tienen las palabras, si se refieren a entes realmente existentes o simplemente tienen un carácter más convencional. Leo. Sobre los términos generales y las ideas generales, Hume rechaza estas últimas y sugiere que quizás se los podría evitar si se admitiera que no hay ideas generales o abstractas propiamente dichas, sino que en realidad todas las ideas generales son ideas particulares ligadas a un término general. Es decir, simplemente es un aspecto en el empleo de las palabras. Reitero, está claro en Platón, por ejemplo, los universales son realmente existentes, ¿no? Incluso tiene Hume un problema con las ideas geométricas, pues en principio no sostendría que existe la idea de círculo, cuadrado, etcétera, más que las que obtenemos imperfectamente de la experiencia, ¿no? Y se entiende más si tenemos presente a Platón. Habíamos dicho que en Platón el conocimiento previo de la idea de círculo que está en ese topos Uranos, en ese lugar celestial, es lo que luego nos permitía reconocer como tales los círculos imperfectos, que uno mismo puede estar dibujando en el pizarrón o el triángulo imperfecto. Uno lo va a nombrar de ese modo y va a tener, diríamos, la justificación platónica para entenderlo. En términos Hume, en todo caso de ver círculos imperfectos, deducimos la definición del círculo perfecto, pero no como un dato previo. Sobre los límites del conocimiento científico, Hume se pregunta qué propiedades debe tener la mente para que podamos pensar, sentir y actuar como lo hacemos. En este sentido es semejante a Kant, aunque nosotros no lo trabajemos, pero los límites y posibilidades del entendimiento de la razón es un tema kantiano. Pero para Hume no hay investigación trascendental alguna ni conclusiones absolutamente necesarias acerca del hombre, diferente a Kant. Igual tengamos en cuenta que Kant va a decir que Hume lo había despertado de su sueño dogmático racionalista, es decir, sin toparse con Hume, el inmenso y complejo sistema kantiano, que sin duda los que sigan filosofía van a profundizar, no hubiera existido. Continúo leyendo. Hay solamente un estudio empírico del modo de ser del hombre, que por inmutable que sea, es contingente, ¿no? Es decir, y contingente, que puede ser de un modo, pero también de otro. No todo puede ser explicado. En términos generales, es verdad que la razón es la esclava de las pasiones y no puede pretender nunca otro cargo que el de servirlas y obedecerlas. Acá, si se entiende, está con esta razón esclava de las pasiones, está, diríamos, invirtiendo el lugar tradicional, ¿no? La razón es la que domina
a las pasiones, la controla. El ser humano como tal justamente lo es porque controla, su razón es la señora en su vida y controla a las pasiones. Acá está invirtiendo la situación y por eso la razón es como el medio de seguir lo que serían los aspectos más animales, de ser más eficaz, podríamos decir, incluso en seguir los elementos más propiamente animales, entre comillas, en el ser humano. La necesidad en la naturaleza. No hay necesidad en la naturaleza y por lo tanto nada impide que ocurra lo contrario de un hecho, ¿no? Esta primera afirmación es chocante, si se quiere, en términos de lo que nosotros habíamos visto. En relación con la sofística, recuerden que habíamos contrapuesto el orden de lo natural al orden de lo convencional, y el orden de lo convencional justamente era el de lo contingente. Pero acá Hume está planteando, y lo vamos a entender bastante mejor cuando veamos la cuestión de la causalidad, lo que está diciendo es que nada está absolutamente determinado en la naturaleza, ¿no? Dadas tales causas, no es predecible con una certeza absoluta lo que va a ocurrir. Por eso dice, nada impide que ocurra lo contrario de un hecho. El quid de la cuestión es que la esencia de todos los argumentos derivados de la experiencia parece ser el paso de todos los X conocidos son alfa a todos los X son alfa. Bueno, no sé cómo se llama esa letra. Es decir, pero este pasaje, basado en la problemática relación de causalidad, es problemático, como veremos en Hume. A esta cuestión se la conoce como el problema de la inducción y se basa en que no se pueden sacar leyes generales de cuestiones de hecho. El tema de la inducción es cuando se generaliza a partir de cierto número de experiencias y dicen necesariamente esto va a ser así. Por decir, si yo tengo durante 10 años seguidos alumnos que tienen todos entre 18 y 35 años y para el año 11, después de 10 años, los alumnos del ciclo básico tienen entre 18 y 35 años, necesariamente voy a caer en un error cuando aparezca alguno de 17 o de 36, por ejemplo. Es decir, porque hice una generalización indebida a partir de X cantidad de causas. No porque Hume las rechace, pero se entiende que el punto acá básico está en esta generalización. Por eso, los intentos por eludir la fuerza de esta demostración son perennes. Un recurso favorito es sugerir que algún principio de la uniformidad de la naturaleza podría ser las veces de la premisa que falta. A veces se introduce esta en la forma de una verdad sintética a priori, y otras veces se la presenta como un artículo de fe científica. El mismo Hume nunca dudó de que la naturaleza, por debajo de todas las apariencias de irregularidad, es en el fondo completamente ordenada, en el sentido de que todas sus características son explicables en términos de leyes generales. A ver si se entiende. Si bien Hume no afirma la necesidad de la naturaleza, es decir, que haya leyes absolutas en la naturaleza, justamente porque lo contrario a cualquier hecho es siempre posible, hay lo que diríamos algo así como un principio de regularidad de la naturaleza que hay que suponer. ¿Para qué? Bueno, para que haya conocimiento.
Es decir, tenemos que suponer que la naturaleza es uniforme, que los fenómenos se repiten. Si yo tiro o suelto una piedra o una virome, o si la tiro hacia arriba a la pelota, bueno, va a bajar, digamos, la ley de gravedad va a funcionar en todos los casos. Es decir, hay algo así como una idea de uniformidad en la naturaleza, porque si no hubiera, no podría avanzar el conocimiento científico. En esta época con la pandemia está, digamos, en investigación y todavía no está claro, bueno, cómo es que funciona el virus, ¿no? Para tener la vacuna definitiva y no que pueda saltar por otros lados elementos que no se tuvieron en cuenta. Es decir, hay ciencia porque la naturaleza es uniforme, pero esta uniformidad de la naturaleza puede suponerse como una premisa, puede ser simplemente un supuesto o un artículo de fe y la creencia de que no, la naturaleza es regular. Este elemento también lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, si bien, reitero, Hume no aceptaría a ultranza la idea de necesidad en la naturaleza, sin embargo, se puede plantear que en él hay la aceptación de la regularidad de la naturaleza y que esa regularidad se traduce en leyes, ¿no? Hume como ilustrado. La referencia a Hume como ilustrado es la referencia a Hume como hombre de la ilustración, y también eso lo vamos a ver en la clase siguiente en referencia a ese movimiento formado por intelectuales muy diversos, pero en donde en todos los casos hay una reivindicación de lo que podríamos decir la facultad de la razón o la de razonar como herramienta que permite enfrentarse al poder real, al monárquico o al religioso como poderes dogmáticos que hay que aceptar y obedecer sin crítica. Hume, a pesar de su perspectiva crítica de la razón, sin embargo, bueno, apoya esos principios que están en Kant muy claramente expresados, como también veremos. Leo. Los principios racionalistas e ilustrados pueden verse en la frase: sacudir el yugo de la autoridad, acostumbrar a los hombres a pensar por sí mismos, brindar nuevas sugerencias que los hombres de genio pueden desarrollar y por oposición misma ilustrar cuestiones en las que nadie sospechaba antes ninguna dificultad. No hay un aprendizaje nuevo en relación con la ilustración, ideas que también estaban presentes en Descartes, aunque Descartes es anterior a lo que se conoce como la ilustración. Y esta frase final entonces es muy notoria de la perspectiva de Hume. Cuando recorremos las bibliotecas persuadidos de estos principios, ¿qué devastación deberíamos hacer? Si tomamos en nuestras manos cualquier volumen de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos: ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad o el número? ¿No? ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho y de existencia? Tampoco. Arrojémoslo entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión, ¿no? Es acá muy tajante en esta crítica del conocimiento que no sea un conocimiento fundado, tanto en términos matemáticos, que vemos que él respeta, aunque no incluya un conocimiento nuevo, tanto en tiempos experimentales, que sí nos provee de nuevos conocimientos. Salvo eso, lo demás entonces los textos de metafísica o de teología deberían ser descartados. En lo que sigue vamos a ir entonces directamente a la explicación de la concepción
de Hume, siguiendo básicamente el texto Principio de Filosofía de Carpio que ustedes tienen el capítulo. Simplemente esto sería una forma más ordenada o sintética y con algunos comentarios que complementan lo que estoy diciendo o que lo amplían. Bueno, entonces, en Hume es importante el tema de las impresiones y las ideas. Entonces, todo conocimiento procede de la experiencia, que puede ser tanto de la experiencia externa, por medio de los 5 sentidos, o interna o íntima, y por lo tanto se va a diferenciar esas impresiones o percepciones directas para hacer las impresiones que se van a diferenciar entre las impresiones de la sensación, relación entonces con el mundo externo, o de la reflexión, relaciones al mundo interno, el estado de tristeza en que me encuentro, de enojo. Es la percepción inmediata de esas situaciones, ¿no? La idea de impresión tiene que ver con la de huella, y ahí hice un dibujito muy simple de cómo identificarlas, ¿no? Las impresiones de la sensación, que tiene que ver con los 5 sentidos, que está marcado con color azul, o las impresiones de la reflexión, que va a distinguir en sentimientos, emociones, pasiones. Por otro lado, entonces, están las ideas, que son percepciones derivadas. Llama ideas, las ideas son los hechos de la memoria, los recuerdos, o de la fantasía, la imaginación. Tengamos en cuenta que el concepto de ideas difiere totalmente de Platón, por ejemplo, en quien vimos bueno, la independencia de las ideas, que tenían relación con el mundo sensible, toda la cuestión de las ideas como modelos, etcétera, etcétera. Y también es diferente, pero podría acercarse un poco más a el modelo de Descartes, pero que en Descartes tiene el hecho de que son independientes de la experiencia, y en este caso unas sí y otras no. Entonces vamos de nuevo. Las percepciones derivadas las llama ideas, tiene que ver con la memoria o la fantasía. La memoria conserva el orden en que se dieron las impresiones. La imaginación es más libre y puede alterar ese orden. Compone, transpone, es decir, pone en lugares distintos, aumenta o disminuye. ¿Qué cosa? Bueno, los datos de los sentidos. Construye sirenas, dragones, castillos en el aire o ciudades inexistentes, es decir, con fuego, con un cocodrilo, con alas de murciélago, podemos combinarlos y construir un dragón. Creo que ya lo planteé alguna vez. Es diferente las ideas de las impresiones. Por ejemplo, sentir un dolor es una impresión inmediata, directo. El recuerdo de esa sensación o su anticipación por la imaginación son ideas. Imaginar un viaje es una idea, vivirlo es una impresión, recordarlo con las fotos es una idea, estar enojados es una impresión, recordar ese enojo es una idea, imaginar nuestro futuro enojo es una idea. Diferencias entre impresiones e ideas. Es muy simple realmente la distinción que hay entre impresiones e ideas. La diferencia es el grado de vivacidad o intensidad. Uno puede ir a los ejemplos que recién les di, y es clara esa diferencia entre lo que sería el recuerdo del dolor
y la impresión inmediata del dolor, y así con los distintos ejemplos que vimos. La diferencia es entonces está entre vivacidad e intensidad. Las impresiones son mucho más fuertes que las ideas. Las ideas y las impresiones se clasifican en complejas o simples. Por ejemplo, impresiones simples, cada una de las características de una manzana, por ejemplo, el color, el sabor, el olor, la consistencia, el color de una mesa, su forma, su resistencia. Una impresión compleja, bueno, la impresión de la manzana como sumatoria de esas impresiones simples. La mesa como sumatoria de las impresiones simples, de tacto, de color, por ejemplo, o forma. Una idea simple es el recuerdo del sabor de la manzana, del color de la mesa, la idea de oro, de montaña. A una idea simple le corresponde una impresión simple. Ideas complejas, cita la de belleza, ¿no? Imaginen la cantidad de elementos que funcionan ahí, la de baile. No necesariamente resulta de una impresión compleja, pues mi mente puede combinar los elementos simples, como vimos también en las ideas de la fantasía. Lo que sí es claro es que la mente está en blanco, es esa tabla rasa que hablamos al principio, y se va llenando ¿con qué? Con las impresiones. Nuestro conocimiento parte pura y exclusivamente de impresiones, internas o externas, y desde ahí se va a ir hacia las ideas. Así planteadas las cosas, queda la pregunta, bueno, si todo depende de los sentidos, ¿cuál es el funcionamiento del intelecto, de la razón? Y ese funcionamiento es esencial y sería la innovación de Hume, o el descubrimiento de Hume, de que hay una legalidad en términos del funcionamiento de la ley, y esa legalidad está mostrada en las leyes de asociación de ideas. Leo: el espíritu humano o razón no tiene otra posibilidad como no sea la de mezclar o componer, dividir o unir los materiales que las impresiones suministran. Y en esta actividad, el espíritu no responde a otra legalidad que a la de las leyes de asociación de las ideas, ¿no? Las leyes de asociación de ideas funcionan con estos principios: el de asociación por semejanza y contraste, el de asociación por contigüidad, cercanía sería en el tiempo y en el espacio, y asociación por causa y efecto. Es decir, que nuestra mente asocia porque se parece esto a esto otro, o porque está esto cerca de esto otro, o establece relaciones de causalidad. Ese es el elemento, digamos, que lo acercaría a algo así como equivalente a lo que quería Newton con respecto a el mundo, ¿no? Esa legalidad general. Es cierto que esa forma de asociación es muy variable, no está determinada necesariamente qué se asocia con qué otra cosa. Sí es cierto que es un elemento fundamental de la publicidad. La publicidad vende, diríamos, en la medida en que nos permite ir asociando signos, que sea, por ejemplo, la Coca-Cola con la alegría, por decir, o la felicidad. Acá a la derecha puse un dibujito que ustedes podrán entretenerse o no buscando cuáles son las distintas asociaciones que aparecen, que sea, hay uno de engranaje con un rompecabezas, dinero con tablas para tildar, una cámara filmadora con un micrófono, con música, con una lamparita. Es decir,
Hay asociaciones posibles, pero esas obviamente son variadas. Algo de eso se quiere significar con esa imagen que puse ahí. Acá, por ejemplo, vemos, valga la redundancia, ejemplos que podrían pensarse como aplicación de esta ley de asociación. Pongo el gato semejante como al león o viceversa por semejanza. El zoológico por contiguidad espacial del león o la jaula uno podría poner. El maullido si estamos relacionándolo con el gato, y los muebles arruinados de la casa si lo pensamos desde la causalidad. La tiza con el lápiz en términos de forma de escribir, podría ir luego la hoja, en contiguidad espacial, el examen, aprobar o no un examen, y así siguiendo, el fuego, la fogata, carbón, humo, incendio, cocción de alimentos como efecto, ¿no? Es decir, no hay una asociación que sea estrictamente necesaria, pero sí está la idea de que las asociaciones funcionan, se dan, nuestro pensamiento está yendo de un lado hacia el otro, ¿no? Como ya habíamos aclarado. Por eso pongo abajo ir del cuadro al original por semejanza, o de la persona a la foto. Pensar en los vecinos, pensamos en un edificio, en la puerta, en los vecinos que van a estar cerca, etc. Estos son ejemplos, podrían pensarse obviamente muchos más. El principio fundamental del empirismo, ¿no? Del cual ustedes obviamente ya lo saben, ya se dieron cuenta en esa relación con la experiencia, ¿no? El principio fundamental dice: todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o internas. Solo la mezcla y composición de estas pertenece al espíritu y a la voluntad. O para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones o percepciones más vivaces, ¿no? Reitera esa imagen que habíamos dado, y acá a la derecha también un dibujo bonito que muestra, digamos, que en la mente están los datos que hemos obtenido por medio de los sentidos. Es cierto, el dibujo no incluye las impresiones de la reflexión, tal vez más complejas para dibujarla, pero es muy claro cómo los distintos sentidos, diríamos, están dentro de nuestra mente. Este es el principio fundamental del empirismo, ¿no? Lo que hay en nuestra mente se ha originado en impresiones. Pruebas y contrapruebas, ¿no? Que podríamos plantear. Es decir, primero, todo pensamiento o idea, por más compuesto o complejo que sea, se reduce a ideas simples como copias de sensaciones precedentes, ¿no? Todo pensamiento o idea, por más compuesto o complejo, se reduce, podría ser dicho siguiendo una lógica cartesiana, se lo podría analizar y descomponer en sensaciones que estarían en su origen. Y el ejemplo clásico cartesiano es el de la montaña de oro. Dice: no es difícil darse cuenta de que no se trata de una idea originaria, sino que es simplemente resultado de una combinación operada por mi espíritu, que ha unido la idea de oro de un lado con la de montaña por el otro, ideas que yo poseía ya de antes y que derivan de impresiones, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver un poco más eso, pero la idea de montaña de oro la está descomponiendo.
en las impresiones de las cuales ésta se origina. Ahora veremos que como idea como tal es una idea no válida, pero vemos acá la fundamentación. Y una contraprueba. Si ocurre que por defecto del órgano una persona no es capaz de experimentar ninguna clase de sensación, tiene la misma incapacidad para formar las ideas correspondientes. Así, un ciego no puede formarse noción de los colores ni un sordo de los sonidos, ¿no? Es decir, por eso lo estamos planteando como contraprueba. Es la cuestión de que no podría aquel que tiene limitación en el órgano sensorial correspondiente en formarse ideas a partir de allí. No podría hacerlo, es lo que está diciendo, y por lo tanto esa imposibilidad le sirve para afirmar el principio fundamental del empirismo. Es eso lo que está queriendo decir. Y un ejemplo, digamos, más complejo de la relación entre impresiones e ideas es la idea de Dios. Les leo. La idea de Dios, con el significado de un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestro propio espíritu y al aumentar ilimitadamente estas cualidades de bondad y sabiduría. O sea, advierto en mí algunos conocimientos, un cierto saber, también un cierto poder, una cierta bondad, y multiplicada al infinito da sabiduría infinita, que sería la omnisciencia, un poder infinito, la omnipotencia, una bondad infinita, la suma bondad. También podríamos decir que advierto una duración en mí mismo y en todo, lo multiplico al infinito y tengo eternidad. Se contrapone a la idea cartesiana de Dios como idea innata, es decir, que el hombre no es capaz de producir. Desde el punto de vista de Descartes, sería la de Hume una idea facticia. Si para Descartes se podía probar, por lo tanto, su existencia, para Hume es una idea más entre otras y no puede afirmar ni descartar su existencia. Su posición se conoce como agnosticismo. Hago el comentario. La idea de Dios, como vimos, será fundamental para Descartes. Gracias a esa idea que estaba en mi mente como una idea eterna, innata, es que puede demostrar la existencia de Dios, y a través de la demostración de la existencia de Dios puedo demostrar también la existencia del mundo. Pero Hume no aceptaría eso para nada, y no lo acepta desde el principio de que nuestra mente viene en blanco. No tiene ningún conocimiento previo. Reconoce que tenemos, podríamos decir como cualquiera, que tenemos la idea de Dios, pero esa idea la podemos haber nosotros fabricado de ese modo que recién está diciendo, multiplicando al infinito distintas cualidades. Pero por supuesto que de ese modo de generar la idea de Dios no podemos para nada justificar su existencia, ¿no? Ese es el tema. Una cosa, aceptaría Hume, igual que Descartes, decir que tenemos la idea de Dios, pero no aceptaría Hume decir que esa idea es innata y por lo tanto alguien me la tiene que haber puesto. Leo. Frente a los argumentos de Dios como causa del mundo, Hume sostiene que puede el universo sin contradicción haber surgido de la nada, o que haya sido eterno, pues todo lo que es puede no ser. Ninguna negación de un hecho puede envolver una contradicción, ¿no? Dijimos que eso va a ser lo característico de los hechos. Lo contrario se lo puede sostener sin que haya contradicción. En matemáticas eso no ocurre, pero en los hechos naturales eso puede observarse continuamente. Y continúa. Para dar cuenta de la aparente planificación que observamos en el mundo,
incluidas las funciones de las partes en los animales o los vegetales y su preciso ajuste mutuo, no necesitamos acudir a un diseñador inteligente. Nos basta con las combinaciones de una materia en continuo movimiento. Por lo demás, aunque nos olvidáramos de las objeciones anteriores y admitiéramos que el argumento del designio resulta convincente, tampoco parece que fuéramos a ganar mucho desde una perspectiva religiosa o más específicamente cristiana. En primer lugar, hay que destacar que este argumento no nos permitiría decidir entre el politeísmo y el monoteísmo de modo análogo a las grandes creaciones de los hombres. El universo podría ser el resultado de la cooperación de un elevado número de divinidades que en sí mismas sean muy imperfectas y limitadas. Además está la cuestión de que si fuimos hechos por Dios, ¿por qué fuimos tan mal hechos? Bueno, estos son comentarios que estoy agregando del texto de Hume, Cuándo saber ser escéptico, de Gerardo López Astre, por eso la GLS. Pero acá es interesante dos cuestiones en referencia a la idea de Dios. Que claro, una de las argumentaciones tradicionales que viene desde el punto de vista de la religión, el tomismo, por ejemplo, era uno de los que podríamos decir que defiende esta posición de, bueno, en el mundo hay una combinación y un orden y una armonía que es tan precisa que no podemos evitar recurrir a que hubo un diseñador inteligente, el funcionamiento del cuerpo humano. Me acuerdo de algunas cuestiones de por qué tenemos dos orejas, porque si estamos acostados durmiendo de un lado, por lo menos está la otra para permitirnos escuchar si hay algo peligroso. Pero el orden de la naturaleza podría argumentarse y en buena medida uno puede reconocerlo, pero nada impediría, diríamos, y obviamente hay teorías muy posteriores que avalarían lo que dice Hume, de que ese orden resulta de una serie de combinaciones que se han ido dando a lo largo de los siglos, los milenios, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, y también hay algo así como irónico, sería la aceptación de decir, bueno, está bien, supongamos que si el mundo tiene orden, armonía, hubo un diseño inteligente, pero ¿por qué suponer que solo fue un diseñador y no que fueron varios, ¿no? Incluso podría decirse que fueron varios limitados en sus posibilidades, pero hubo una sinergia, una producción combinada entre esos que realmente resultó en el universo como una máquina muy precisa y muy preciosa, ¿no? Casi entonces en una argumentación que permitiría aceptar el politeísmo, ¿no? Frente al monoteísmo. Los pone como juego, los pone como posibilidad. Por eso también el hecho, bueno, si existe Dios, ¿por qué fuimos tan mal hechos? ¿No? Son todos problemas de la teología. Lo concreto es que él no hace una afirmación tajante. El hecho del origen de la religión lo va a explicar en uno de sus textos que yo les cité sobre el origen natural de la religión, que cité al principio. Es un texto es un tema que le inquieta, pero que tiene que explicar sin recurrir a la existencia de Dios. Criterio para determinar la validez de una idea. ¿No? Esto es fundamental, ¿no? El criterio para determinar. ¿Cuándo decimos que una idea que tenemos en nuestra mente es una idea válida? ¿Qué es lo que dice Descartes? Dice, toda idea deriva en definitiva de alguna impresión, según se ha visto. Pero para que la idea tenga valor cognoscitivo, es decir, sea válida, es preciso que copie o represente exactamente una impresión, es decir, que le corresponda a una impresión
con el mismo sentido que posee la idea. Y si se trata de una idea compleja, habrá de corresponderle una impresión a cada uno de sus elementos y en el mismo orden con que se dan en la idea. Una idea es válida cuando concuerda con las impresiones. Si la impresión faltase, como en el caso de la montaña de oro, porque no tengo impresión de montaña y oro a la vez, ello querría decir que la idea no es válida, que no es una idea objetiva, sino una idea carente de significación real, producto solo de la imaginación. Es decir, no es una idea que me produzca un verdadero conocimiento. Es claro que con la idea de Dios, en modo alguno, podemos decir que es una idea válida, porque no tenemos ninguna de las impresiones tal como se entiende que están presentes justamente en Dios. Cuando abriguemos pues la sospecha de que un término filosófico se emplea sin ninguna idea o significación, como es muy frecuente, tenemos que preguntarnos de qué impresión se deriva esta supuesta idea. Y si es imposible asignarle alguna, esto servirá para confirmar nuestra sospecha y descartar, por lo tanto, esa idea como inválida, ¿no? Este es el principio del empirismo para determinar la validez de una idea. Tipos de ciencias: conocimiento demostrativo y conocimiento fáctico. Hume va a diferenciar dos tipos de ciencias, las dos las va a aceptar, las dos va a validar, pero con un territorio limitado en un caso más que en el otro. En primer lugar, el conocimiento demostrativo, que es el que está basado en relaciones entre ideas, es un conocimiento abstracto, su modelo es las matemáticas, es la ciencia demostrativa, solo funciona con la razón, no depende de los sentidos. Acá podríamos decir es perfectamente coincidente con Descartes en esa limitación de las matemáticas al territorio de la razón. Sus verdades son necesarias a priori, no dependen de la experiencia, no dependen de la realidad, no dependen de que existan o no objetos como sus correlatos, sino que dependen pura y sencillamente de la razón o del pensamiento. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, la relación entre figuras. O 3 veces 5 es igual a la mitad de 30, relación entre números. Y no necesita más que el pensamiento para ser descubiertas, existan o no los círculos o los números o los cuadrados. Entonces, coloca en ese territorio, no hay demostración, no hay aumento de conocimiento, diría estrictamente Hume, en las matemáticas. Por otro lado está el conocimiento fáctico, basado en los hechos. Sus afirmaciones son contingentes, no necesarias, son a posteriori, salen de la experiencia. Pero está este principio del dato empírico, que es lo contrario de todo hecho es siempre posible. La proposición el sol no saldrá mañana no es menos inteligible y no implica mayor contradicción que la afirmación mañana saldrá. Sería en vano pues tratar de demostrar su falsedad. Si fuera falsa, por demostración implicaría contradicción y el espíritu nunca podría concebirla distintamente. Es decir, acá está planteado, como dije antes, lo contrario a lo que habíamos hablado cuando hablamos de la naturaleza como perteneciente al orden de lo necesario. Acá introduce Hume la cuestión de que no, la naturaleza es contingente. Aunque estemos acostumbrados a predecir hechos como que necesariamente es así, en términos estrictos esto no puede fundamentarse en forma absoluta. Y este es el tema que hay que entender en la versión de la física de Hume. Diríamos, basado en buena parte en lo que sería el principio de inducción, de la generalización
a partir de determinada cantidad de casos, decimos esto necesariamente va a ocurrir. Pero no, la generalización sería una posibilidad cognoscitiva, pero no absoluta, no necesaria. Sin embargo, estamos acostumbrados a aceptar que el sol saldrá mañana es verdadera, pues así vemos que pasa todos los días y tendemos a hacer la afirmación hacia el futuro. ¿Por qué podemos hacerlo así? Y acá entonces vamos a ir avanzando en el problema de la causalidad, que es el que más vamos a desarrollar. Cito: todos los razonamientos que se refieren a los hechos parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Solo mediante esta relación podemos ir más allá de los datos de nuestra memoria y de los sentidos. Un hombre que encuentre un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta sacará en conclusión que alguna vez ha habido hombres en la isla, ¿no? Es decir, alguien tiene que haber dejado ese reloj, y por lo tanto ese que dejó o perdió el reloj es la causa. Que yo encuentre el reloj es el efecto. La causalidad entonces aparece como el gran tema para trabajar dentro del universo del pensamiento de Hume. Bueno, vamos entonces a la idea de causalidad, a la descripción de la misma, a la crítica que hace Hume y a la explicación del origen de la misma, porque la idea de causalidad es necesaria para la vida. Vivimos manejándonos entonces con la idea de causalidad. Vemos causa en todas las acciones y sus efectos, e incluso suponemos que las mismas causas producirán el mismo efecto a futuro. Si la calle está mojada, suponemos que llueve, que llovió, o alguna otra posibilidad. Si llueve muy fuerte, pensamos que puede haber inundaciones. Si los campos de soja, por ejemplo, si los campos tienen soja, pensamos que es porque fueron sembrados por sus propietarios. Si acerco la mano al fuego y me quemo, supongo que eso me volverá a pasar en el futuro, y por eso hay vida humana, agricultura, etc. Pero también esto mismo, obviamente, se puede aplicar y con más fundamento a los experimentos científicos, a la práctica científica en la física, en la química, en todas las disciplinas. Vamos entonces a analizar esta idea, que es una idea que es compleja y que puede dividirse en cuatro partes, ¿no? La primera es un hecho que podemos llamar causa, otro hecho que podemos llamar efecto, la relación temporal entre A y B, es decir, B ocurre después de A, y por último, para que pueda hablarse de relación causal, el primer hecho tiene que producir el segundo, o dicho con otros términos, el primer hecho posee una cierta fuerza o energía que hace que aparezca el segundo. Y ello de tal manera que, dado el primer hecho, el otro necesariamente tiene que darse. La relación de causalidad, pues, y esto es lo esencial, es una relación necesaria, ¿no? Hay una vinculación necesaria entre el primer hecho y el segundo hecho. Eso es lo que plantea la idea de causalidad. Veamos el ejemplo de la bola de billar, el ejemplo de una bola en movimiento que choca contra otra y esta se mueve, donde habitualmente se dice que el movimiento de la primera es causa del movimiento de la segunda. Es decir, veamos si podemos analizar esa, entre comillas, digamos, relación causal desde la perspectiva de Hume, de su principio de conocimiento. A ver, entonces,
Lo que corresponde ahora, según las premisas de Hume, es ver si cada uno de los elementos, en el ejemplo de la bola de billar, tiene su correspondiente impresión, ¿no? Ese es el principio fundamental, ¿no? Tiene que tener una impresión en el mismo sentido que está representado en la idea. A ver si entonces eso lo encontramos en este ejemplo simple que se plantea. Entonces, esto es cierto de A, B y C, es decir, observo un movimiento, impresión, observo el otro y también detecto la sucesión temporal. Esos tres elementos funcionan dentro de la explicación que Hume reclama. Ahora, el problema en cambio aparece con el cuarto factor, que es el que tiene mayor peso o importancia en la cuestión, porque constituye la esencia misma de la causalidad. Sin él, en efecto, nos encontraríamos con una mera sucesión, no con una conexión causal, ¿no? Esa es la diferencia entre una sucesión y una conexión causal. Diríamos, sucesión sería una contigüidad temporal, pero lo que queremos nosotros plantear es si hay alguna conexión causal. Y, por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿percibo la conexión causal? ¿Veo que el primer hecho produce el segundo? ¿Veo alguna fuerza o energía? ¿La puedo oler, palpar, saborear? ¿Tenemos alguna impresión de ella? La respuesta, ¿cuál es? No hay impresión ninguna de fuerza o conexión necesaria. No hay absolutamente ninguna impresión de que el movimiento de la segunda bola resulte necesariamente del movimiento de la primera, de que ésta transmita a aquella alguna fuerza. Solo vemos sucesiones, ¿no? Esto es lo que hay que entender, porque va a poder criticar la idea de causalidad, simplemente porque no la percibimos, ¿no? ¿De qué modo la percibimos? Percibimos los elementos que recién estoy diciendo, el movimiento de la primera bola, el movimiento de la segunda y la diferencia temporal. Pero lo que supone la causalidad de que necesariamente la segunda transmite o genera el movimiento de la segunda, no lo percibimos. Y por lo tanto es, diríamos, una idea inválida. La idea de causalidad es una idea inválida para Hume. Veamos un poco más el análisis. Podría suponerse que esa noción de fuerza o conexión necesaria procediese de la razón, que se tratase de un conocimiento a priori, como en Descartes, ¿no? Recuerden que Descartes se había planteado de la nada nada sale, el efecto no puede ser mayor que la causa, y que por tanto el supuesto básico mismo del empirismo fuese falso. Sin embargo, según Hume, no es así. ¿Por qué? La razón procede siempre guiándose por el principio de contradicción, de tal manera que es racionalmente posible todo lo que no sea contradictorio. Y no es contradictorio que la segunda bola no se mueva. Por tanto, por la sola razón no se conoce la relación causal, ¿no? Está descartando a la posibilidad de Descartes, que había planteado, que incluso, bueno, la idea de relación causal era entonces a priori, era una idea innata. Pero puede ocurrir lo contrario de lo que se espera y por lo tanto no plantear que es una relación estrictamente causal. Es decir, la segunda bola puede quedarse quieta, la primera rebotar en ella, etc. Por lo tanto, por medio de la razón no puedo predecir el efecto y en consecuencia la idea de conexión necesaria tampoco procede de la razón. Y fíjense cómo alimenta o justifica esto desde otro lado, ¿no? Esto es de Hume. Aunque se suponga que las facultades racionales de Adán eran completamente perfectas desde el primer momento, no podría haber inferido de la fluidez y transparencia del agua que podía ahogarse en ella, o de la luz y el calor del fuego que éste podía consumirlo, ¿no? Está planteando acá
el caso de alguien que llega por primera vez a la Tierra sin haber tenido experiencias previas. Está poniendo acá de facultades racionales completamente perfectas, porque sabemos que un chico no deduce, un chico, digamos, no deduce de ver la superficie del agua que se puede hundir en ella. Por eso es que a veces se ponen rejas alrededor. Puede perfectamente resultarle muy atractivo y pensar que puede caminar por encima, al menos la primera vez, o le atraiga la llama del fuego y quiera agarrarla, ¿no? Por eso es que aparecen todas esas precauciones que tienen que tomar los adultos con respecto a los niños. Pero acá está poniendo el caso de alguien ya tiene todas sus facultades racionales y estaría en la misma situación que el niño. No puede deducir de la pura observación los efectos que podría tener sin experimentarlos. Sin embargo, pasamos de los casos observados a los casos futuros, ¿no? De poder ahogarme en el agua, tratar de evitarla si no sé nadar y es profunda, no tocar el fuego, etc. Si consideramos alguien que llega, por ejemplo, por primera vez al mundo, pero adulto, sin experiencias previas, ¿qué es lo que vería en el caso de que esté observando el juego de billar? ¿No? Alguien que llega y como observador ve a gente jugando al billar, sin tener obviamente entonces esa idea de causalidad previa. Es como una especie de experimento lógico, psicológico, lo que estaría planteando Hume. En verdad, lo que vería sería una continua sucesión de objetos y un suceso siguiendo a otro, pero no podría descubrir nada más. Al principio no sería capaz, mediante ningún razonamiento, de llegar a la idea de causa y efecto. Es decir, solo vería sucesiones y no relaciones causales al principio, pero después de un cierto tiempo vería que usualmente ocurren ciertos hechos y luego otros. Por ejemplo, habría visto que todas las veces que observó el movimiento de una bola, le seguía la de la otra, y se animará a inferir a partir del movimiento de la primera el de la segunda, aunque estrictamente nunca vio nada distinto desde el primer día, aunque lo haya visto 100 veces. ¿Se entiende la idea? Lo que está habituado ese, digamos, ser que llega sin experiencia previa, lo que va a ver en ese juego de billar siempre van a ser sucesiones. Pasa esto otro. Pero en determinado momento va a empezar a poner en juego la idea de causalidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Porque pasa esto, va a pasar esto otro. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el origen de la idea de causalidad? Este dibujito simplemente sirve para ilustrar en una forma más entretenida lo que venimos diciendo. Es decir, vemos muchas veces que el choque de la bola A contra la B se da y después vemos que la bola B se mueve, lo vemos en forma repetida, entonces asociamos esos movimientos y establecemos que hay una relación de causalidad. Decimos que siempre que la bola A choca contra la bola B se va a mover. Es decir, ese dato que nos proporciona nuestra memoria de las sucesiones que se repiten, lo vamos a terminar convirtiendo en una necesidad. Está la expectativa siempre de que eso ocurra. Eso es lo que el dibujito está queriendo señalizar, aunque la idea de causalidad no nos sirva como tal. El principio que ha permitido la inferencia, es decir, pasar de
A que necesariamente B se mueva, no es, según Hume, sino lo que se llama hábito o costumbre. Porque esa especie de mecanismo mental que es el hábito y que se forma mediante un proceso de repetición, consiste en la tendencia a reproducir un plexo o conjunto de hechos psíquicos aprendidos cuando se revive una parte de dicho conjunto. A fuerza de observar casos semejantes, se asocian en el espíritu tan estrechamente la idea de una bola de billar en movimiento y el movimiento de otra que llega un momento, el momento en que el hábito se ha constituido, en que con solo percibir el primer movimiento, inmediatamente acude a la imaginación el segundo, y así se lo anticipa antes de que realmente haya ocurrido. Es decir, llega a la mente, funciona de acuerdo a esa ley de asociación de ideas, donde vinculamos el suceso A al suceso B. Carpi observa que Hume analiza algo muy obvio, pero de lo que resulta difícil darse cuenta. La costumbre, el hábito, tienen una fuerza tal sobre nosotros que nos resulta muy difícil regresar a los datos sensibles tal como estos se presentan. Y Hume nos pide ser libres de todo lo que no sean las puras impresiones. En síntesis, no hay ninguna impresión de causalidad. Por lo tanto, la idea de causalidad es inválida. Es decir, tenemos la idea, nadie va a discutir esa idea, pero no es una idea válida. ¿Por qué? Porque no tenemos la impresión correspondiente. La conexión necesaria está referida y legítimamente a las cosas mismas, y resulta de una especie de proyección a las cosas mismas de lo que no es más que un hábito, es la conversión de una relación subjetiva en una relación objetiva. Ese es el punto a subrayar, ¿no? Es decir, estamos convirtiendo en que es propio de la naturaleza, algo que es propio de las cosas, lo que no es más que algo que ocurre en mi cabeza, algo que tiene que ver con el funcionamiento de mi cabeza, un funcionamiento psicológico, personal, subjetivo, no importa cuán intersubjetivo sea eso. Estamos acostumbrados y esa costumbre la convertimos en necesidad. El tema del hábito es un tema recontra interesante para en términos filosóficos y en términos personales, ¿no? Es decir, cómo asignamos realidad a cosas simplemente porque decimos que son así las cosas, pero lo que ocurre es simplemente que estamos acostumbrados a ellas. La noción de causalidad entonces no es más que una creencia, aunque sin duda de gran importancia en la vida práctica, pues sin ella la vida sería imposible. Es, reitero, una idea inválida y no debe ser aplicada en la metafísica, porque en este territorio no es posible comprobar sucesiones constantes y por lo tanto su empleo resulta enteramente arbitrario y caprichoso. Y esto también sirve para criticar a Descartes, que incluso había fundado en ella su prueba de la existencia de Dios. La idea de causalidad y el mundo humano, esto no está en Carpi, ¿no? Hume unifica en ese sentido el mundo humano y el natural. Hemos visto que en el mundo que solemos llamar natural no encontramos relaciones necesarias, sino solo conjunciones constantes que nos llevan a esperar, a anticipar el efecto acostumbrado. Pero es que en el mundo humano encontramos esas mismas conjunciones constantes. Si a la gente le pegan, causa, gritará, efecto. Y esto es algo que todos nosotros, tras la experiencia pertinente, podemos prever. Luego, la realidad no está dividida en dos ámbitos, el de la libertad humana y el de la necesidad. Solo hay un mundo. De hecho, encontramos a veces tan impredecible la conducta del otro como a lo que puede pasar con la naturaleza, por ejemplo. No puedo predecir con certeza dónde caerán las hojas del árbol que está frente a mi casa en otoño, por ejemplo. Es decir, hay tanta incertidumbre como en el orden natural que en el orden humano,
que ya lo habíamos planteado. El deseo está en tratar de predecir en la medida de lo posible los comportamientos humanos, y es lo que habíamos planteado al inicio cuando habíamos hablado del determinismo que podía permitirnos asociar Hume con Freud y con Marx. Pero al mismo tiempo está planteando que, basados en esta idea de causalidad, de que puede ocurrir cualquier cosa, nos amplía en cierto modo la libertad humana, pero también la posibilidad de que ocurran cosas diferentes en la naturaleza. Pero al contrario diríamos, bueno, en la naturaleza y en el orden humano se dan estas regularidades. Por eso, de todos modos, Hume cree que gracias a la experiencia histórica, el filósofo que estudie la naturaleza humana será capaz de descubrir regularidades causales similares a las que se observan en el mundo físico y que podrían expresarse en forma de máximas o leyes científicas, aunque en ningún caso existan relaciones de conexión necesarias. Es decir, la investigación histórica sería la que nos vendría a mostrar cómo es que se viene dando el comportamiento humano y de algún modo poder predecir o poder afirmar regularidades causales. La idea de sustancia, descripción y crítica. Entonces, vimos ya, la idea de Dios ya la vimos, ya vimos cómo es que la critica. La idea de causa-efecto, de causalidad, que no es, digamos, es necesaria para el sistema cartesiano, pero no es uno de los puntos esenciales del sistema cartesiano, que vimos que es el sujeto o el alma, y ahora vamos a ver la crítica, el Dios, que ya vimos la crítica, y el mundo, está ahora retomado. En estos dos últimos elementos vamos a ver, digamos, lo que podría ser la idea de sustancia y su relación con el mundo, y la idea de yo o alma. Entonces, vamos de nuevo. La idea de sustancia, descripción y crítica. La crítica a la idea de sustancia sigue las mismas líneas que a la idea de causalidad. Esta noción de sustancia es una noción en apariencia muy clara y que todos empleamos diariamente y de modo continuo. Sustancia equivale a cosa, y constantemente estamos refiriéndonos en palabra o en los hechos a cosas como la silla, la mesa o el sol. La idea de sustancia, el concepto de sustancia, ya lo vimos, significa lo que está por debajo, el sustare, ¿no? Lo vimos cuando analizamos el ejemplo de la cera en Descartes. Significa lo que está por debajo. Esta mesa, por ejemplo, que es diferente de los accidentes, que es roja, de 10 kilos, dura, de 4 patas, etc. Y es lo que unifica los accidentes, variados y cambiantes, constituyendo su fundamento permanente, permitiendo que esta mesa sea la misma, aunque se la pinte de verde, se le quite la pata, etc., ¿no? Es eso la idea de sustancia, lo que unifica los accidentes, por eso se dice lo que estaría por debajo y aparecería como condición necesaria para justamente ese conjunto de accidentes permitan que lo llamemos una mesa, pero estamos siempre suponiendo esa idea de lo que unifica. La pregunta de Hume es, ¿pero tenemos impresión de sustancia o cosa? La respuesta es muy simple. Ciertamente tenemos impresiones de los accidentes, pero no de la mesa misma. No de la mesa misma como la sustancia que unifica. Si la idea de sustancia nos fuese comunicada por nuestros sentidos, pregunta Hume, ¿por cuál de ellos y de qué manera? Si fuese percibida por los ojos, debe ser un color. Si por los oídos, un sonido. Si por el paladar, un sabor. Y lo mismo respecto de los otros sentidos. Pero creo que nadie afirmará que la sustancia es un color, ni un sonido, ni un sabor.
aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos, ni la olemos, sino que solo percibimos a sus accidentes. O podríamos decir que solo percibimos accidentes. En ese sentido, ven que es una crítica que pone en crisis, en cierto modo, lo que sería nuestro sentido común de que siempre nos movemos con cosas. Lo que está mostrando, lo que está justificando en términos del principio que había puesto en el inicio, de que tiene que haber una impresión correspondiente para que podamos decir que la idea es válida. Y en este caso, obviamente, no lo podemos afirmar. ¿Cuál es el origen? Como nos planteamos con la causalidad. La idea de sustancia surge del enlace que se da en las distintas percepciones en forma constante y su repetición forma en mí un hábito determinado. Entonces, no por la repetición de una misma sucesión, como en el caso de la causalidad, sino por la repetición regular de un mismo conjunto relativamente constante de impresiones contiguas, ¿no? ¿Cómo se surge esa idea? Bueno, por el hábito de encontrar que esas propiedades se dan en conjunto. El hecho de acostumbrarnos a esa situación es lo que nos permite llamar de tal o cual modo a X objeto. Sigo leyendo. El hábito me lleva a creer que esas impresiones contiguas no se acompañan meramente unas a otras, sino que están necesariamente enlazadas recíprocamente por algo que las une, y que es lo que llamamos cosa o sustancia. Y este algo en que creemos se lo proyecta en la realidad, suponiendo que hay en ella algo que existe constantemente a lo largo del tiempo y como soporte de los accidentes. Pero de este modo se está confundiendo una necesidad subjetiva con una necesidad objetiva. Lo mismo que con la causalidad. Convertimos en objetivo lo que es subjetivo. Decimos que es necesariamente así, lo que es simplemente el modo en que funciona nuestra mente, ¿no? En ese sentido. Se me ocurre que tal vez hasta el ejemplo del cine que había planteado cuando vimos a Descartes, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros vemos el movimiento, pero en realidad es una suma de imágenes quietas, muestra que en realidad ese movimiento que vemos tiene que ver con el funcionamiento de nuestro conjunto visual, ¿no? El ojo y el cerebro, pero no por lo que estamos realmente viendo, que serían fotogramas, fotos fijas. Es un ejemplo que se me ocurrió ahora. En realidad, para Hume podemos decir que todas nuestras percepciones son sustancias, porque las podemos concebir perfectamente como existentes por separado y sin necesitar de nada que las sostenga en la existencia. E incluso no podemos afirmar tajantemente la existencia del mundo exterior. Puede ser tanto que exista el mundo, que sea una alucinación, que Dios, si existe, lo puso en nuestra mente. Este último comentario de GLS es interesante porque, por lo menos, digamos, por un lado coloca, digamos, como sustancia, pero ahí en el sentido no de depender de otra cosa y tener las propiedades, sino que cada una de nuestras percepciones como tal, en tanto las podemos concebir como separados, sería una sustancia. Estamos haciendo una torsión sobre el texto. No hay algo en términos del cual después se le pueda agregar otra cosa porque esto es lo que lo sostiene, sino que está llamando sustancia porque las podemos concebir como separadas e independientes de cualquier otra cosa. Pero también introduce esta cuestión que está presente en Hume. Si nuestra percepción del mundo solo se da a través de las impresiones, y las impresiones son estrictamente
separables, no tenemos ninguna posibilidad de decir tajantemente que el mundo existe. Como totalidad no lo podemos percibir. Y eso también va a ser un tema que Kant, por ejemplo, luego va a trabajar, ¿no? Por eso está esa posibilidad que el mundo como tal sea una alucinación. Dios sí existe, dice, lo puso en nuestra mente como posibilidades. Acá esto no lo voy a leer, es un texto que ustedes igual lo tienen aparte, que es el diálogo sustancialista y antisustancialista, que es muy interesante y por eso lo incluyo, porque cada uno tiene sus argumentaciones y son buenas las argumentaciones de los dos lados, de aquel que, diríamos, sostiene la existencia de la sustancia como lo que unifica una diversidad de propiedades, y aquel que dice no existe la sustancia como tal, es decir, alguien que vendría del palo de Hume, un empirista radical. Y más allá de que no puedan, digamos, ponerse de acuerdo, es interesante seguir el relato de las argumentaciones, ¿no? Esta es la parte 1 y esta es la parte 2, que terminó el diálogo. Continúa el diálogo, podría continuar, sería, ¿no? Pero bueno, les recomiendo que lo lean detenidamente, y obviamente la posibilidad de detener la imagen, además de tener el texto aparte, es lo que se lo va a permitir. Y el último elemento de este desarrollo que estoy haciendo, Hume tiene bastante más que esto que estamos trabajando. Lo estamos trabajando en términos del tema del conocimiento, pero las ideas de religión, de ideas políticas, como dijimos al principio, son bastante relevantes y tuvieron su influencia. Entonces, veamos ahí la idea de alma, cómo se plantea y la crítica que se hace de la misma. La misma crítica se puede aplicar a la sustancia pensante, alma o yo. La idea de alma es paralela a la de sustancia material. Este pensamiento que ahora pienso, este dolor o este deseo particulares que en este momento experimento, serían estados pasajeros, manifestaciones o accidentes del alma misma, de la sustancia pensante que soy yo. Es decir, lo que se plantea acá es algo que nosotros, es casi, digamos, un supuesto básico, la idea de la identidad. Nosotros somos los mismos a lo largo del tiempo. Puedo haber cambiado en este o este otro aspecto, incluso mi piel, mi aspecto físico puede modificarse, pero soy yo el que unifica, el que se mantiene de algún modo constante a través de los cambios, funcione más o mejor mi cabeza, mi memoria, etc. Siempre es mi pasado, es mi futuro, son mis recuerdos, ¿no? La idea de yo es muy fuerte, obviamente la idea de individuo con sus documentos aparece como necesaria para el funcionamiento social, pero la pregunta básica, esa idea de yo, alma, que está en la filosofía tradicional, que la vemos en Platón, que en Descartes mismo, digamos, simplemente por citar los que nosotros ya vimos, también la pone, aunque no sea, en el caso de Descartes es un yo que está más allá del cuerpo, pero justamente es quien sostiene su sistema en términos de la idea de alma, el ámbito de lo sensible quedaba descartado en Descartes, ¿no? Por lo menos en términos de buscar algo absolutamente cierto. Entonces, vamos de nuevo a la cuestión. ¿Tengo impresión de mi alma o yo? Esa es la pregunta. ¿Tengo impresión de mi alma o yo, de eso que sostiene y se mantiene como una identidad?
Responde Hume: cuando penetro más íntimamente en lo que llamo yo mismo, tropiezo siempre con alguna u otra percepción particular, de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, dolor o placer, ¿no? Y es lo que está planteando son percepciones particulares. De mí mismo no puedo observar sino mis diversas percepciones particulares, pero no lo que sería yo mismo, mi yo sustancial, independientemente de aquellas manifestaciones. Mi alma o yo, conforme a la teoría sustancialista, es algo diferente de mis estados particulares, pero ocurre que no tengo impresión ni percepción ninguna de mí mismo fuera de esos estados particulares, y por lo tanto no sé en absoluto si hay tal alma o no. Cuando mis percepciones se suprimen por algún tiempo, como en el sueño profundo, no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse verdaderamente que no existo. El alma no es una base o soporte misterioso del cual mis diversos estados psíquicos particulares fuesen manifestaciones, como había sostenido Descartes. Para Hume no se trata más que de una serie de percepciones que se suceden muy rápidamente en continuo flujo. Esto, considerado como totalidad, es el yo, y este no es nada más, ¿no? Si se entiende, si uno piensa, bueno, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy escuchando la grabación del profesor Amuchaste, estoy tratando de entender lo que digo. A lo mejor escucho a alguien que me llama para tomar la merienda. Me detengo en este momento y siento el peso de mi cuerpo sobre la silla. Siento el olor de la comida que están preparando. Vuelvo al texto y trato de entender lo que dice. ¿Cómo es que no hay un yo? Me llaman y yo voy, es porque soy yo. Pero cuando me llaman es otra percepción. Lo que está planteando es que no hay forma de probar algo así como un sustrato que unifique, soporte todas esas percepciones separadas que yo siento. Cuesta entenderlo, pero si uno hace un esfuerzo se da cuenta que lo que está diciendo tiene un fundamento, ¿no? Siempre estamos en percepciones individuales, separadas, singulares. Es decir, la idea de alma como tal, ¿no? Idea fuertísima en términos de religión, ¿no? Salva tu alma, por ejemplo, ¿no? Hume diría, bueno, no se sostiene. Y continúa un poco más detallando esto. Fíjense cómo lo plantea él, ¿no? Dice: si tras una reflexión seria y libre de prejuicios hay alguien que piense que él tiene una noción diferente de sí mismo, tengo que confesar que yo no puedo seguirle en sus razonamientos. Todo lo que puedo concederle es que él puede estar tan en su derecho como yo y que ambos somos esencialmente diferentes en este particular. Es posible que él pueda percibir algo simple y continuo a lo que llama su yo, pero yo sé con certeza que en mí no existe tal principio. Pero dejando a un lado algunos metafísicos de esta clase, puedo aventurarme a afirmar que todos los demás seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento, ¿no? En ese sentido es como que, bueno, muy amable. Usted que piensa que no, que usted tiene una... Bueno, está todo bien, yo no se lo voy a discutir. Pero la realidad es esta. Seríamos un conjunto de percepciones diferentes. Y podríamos agregar incluso el tema de la inmortalidad del alma. Dice: todo nos hace pensar que nuestra vida cesa con la muerte. Principalmente vemos que los cambios del alma siguen a los cambios del cuerpo. La capacidad de pensar, por ejemplo, en la vejez, está muy deteriorada y va en decadencia, lo cual nos permite suponer que el alma perecerá con el cuerpo, ¿no? Esa idea de que nuestro cerebro también está
sujeto al devenir temporal, y bueno, no lo va a llamar cerebro, lo va a llamar alma o espíritu, pero lo que está diciendo es que esa capacidad de funcionamiento, si quieren, del alma, espíritu, razón, o como quieran llamarlo, también se va deteriorando, lo cual, dice él, permite suponer que el alma perecerá con el cuerpo. Balance de la filosofía de Hume: escepticismo y naturalismo. Primero aclaremos entonces, nosotros estamos con Hume contraponiéndolo a Descartes. Los dos son concepciones que pueden enfrentarse, donde uno es un racionalista extremo y el otro es un empirista extremo. Con Hume parecería que hubiese una especie de encanto particular en la medida en que se centra en el hombre completo, diríamos, con sus sentidos, incluso con sus emociones, con sus sensaciones. Nos abriría a una identificación más inmediata que con el cogito cartesiano, que bueno, está apuntando a encontrar algo absolutamente seguro, pero hemos visto cómo coloca en un segundo lugar lo corporal, ¿no? En ese sentido, Hume, diríamos, parece estar mucho más cerca de nuestro sentido común. Pero cuando seguimos la lógica de su razonamiento, podemos dejar la idea de Dios, pero tenemos en cuenta la idea de causalidad, la idea de sustancia, la idea de yo, que forman parte de nuestro bagaje intelectual, del sentido común con el que nos movemos en el mundo. Vemos que entran en crisis, que la posición del empírico radical no permite que nos sostengamos con tranquilidad en nuestras creencias tradicionales. Eso es un punto interesante, porque esas ideas cartesianas, bueno, vimos también cómo a través de Hume quedan fuertemente debilitadas, o en todo caso hará falta alguna otra posición. Les leo entonces esto que está en la pantalla como cierre de Hume. Hume no postula un escepticismo absoluto, pues no se podría sostener, ya que la naturaleza es siempre demasiado fuerte para los principios. La creencia en un mundo de cosas conectadas causalmente es una creencia inconmovible que nos ha infundido la naturaleza. El yo, la causalidad, las cosas las sentimos porque la creencia que nos lleva a afirmarlos es más propiamente un acto de la parte sensitiva de nuestra naturaleza que no de la cogitativa, que no del pensamiento. El escepticismo se contrapesa con el naturalismo. Es incuestionable que la duda tiene su utilidad, despierta el sentido crítico y elimina el dogmatismo y el fanatismo. Y Hume se declara partidario de un escepticismo moderado o académico, que confía en el instinto natural y valora las ciencias en la medida en que concentren sus investigaciones en aquellos temas susceptibles de ser verdaderamente conocidos y que están al servicio de la vida humana. Los únicos campos de conocimiento legítimos son las matemáticas y las ciencias de la naturaleza. Fuera de estos límites no puede hacer el entendimiento humano otra cosa sino perderse en falacias y engaños. Acá vemos entonces que los apóstoles... Bueno, con esta imagen diferente de Hume, entonces terminamos la exposición. A la izquierda, el Tratado de la Naturaleza Humana, que si bien dijo que el texto nació muerto de galeras, sin embargo no fue así, pero él no pudo tal vez disfrutar el éxito a posteriori, y la investigación sobre el entendimiento humano a la derecha, que es una síntesis y una modificación de lo que allí está puesto
que es un texto muy de lectura habitual y necesaria en términos de filosofía. Listo, me despido y vamos a continuar entonces con lo que sería el ingreso al mundo moderno a través de las ideas de la Ilustración, donde algunos de esos conceptos ya fueron anticipados.